Señor, gracias te doy por esta noche, por la oportunidad de apacentar, de darle el pasto de tu palabra a esta grey reunida aquí. Señor, haz que esta palabra no vuelva vacía y que penetre el corazón, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Bien, sorry, va a ser difícil, va a ser muy difícil, pero muy bien. ¿Por qué Jesús es el Señor? Yo había dicho la vez pasada que iba a dar unos estudios sobre las cualidades de Dios, pero voy a aplazarla. Pero quiero dar una reflexión sobre el señorío de Cristo. Es importante. Cuando yo me gradué de secundaria, vine a Panamá y yo no quería quedarme en ninguna casa de familia. Tendría 18 años. Quería ser libre como el viento, como un potro salvaje en medio del... No quería ningún tipo de cadenas, ni ninguna soga que me amarrara. Quería estar libre y andaba con mis amigos, un amigo muy especial. Y bueno, la consigna era cero casa de familia. Independencia. Bien, bienvenidos. Adelante, con confianza. Entonces, ¿qué pasó? La historia es larga, pero lo voy a cortar lo chiquitito. Es que, por gracia de Dios, nos reunimos estudiantes universitarios que veníamos del interior a la capital y se formó un centro universitario administrado por un sacerdote belga, tremendo tipo, maravilloso. Era carpintero, eléctrico, constructor, está muy alto. Así como estaba bien. Entonces, y comenzamos a hacer una casa que estaba bastante maltrecha, que hoy es el Ministerio de Relaciones Exteriores, allá donde está pegado al Teatro Nacional. Comenzamos 7, después fuimos 40, después 50, después 100 y pico de estudiantes, y pasaron más de 2.000 estudiantes por ahí. Fue un tiempo sin Cristo. Éramos morales, pero no espirituales. Pero independientemente, eso fue un desorden. La juventud es como el hijo pródigo. Siempre quiere estar lejos de la familia para vivir una vida loca, una vida de parranda, una vida de desenfreno. Y tú crees que eres libre y no. Cometes la cantidad de estupideces más grandes que puedes tomar porque no estás en la voluntad del Señor. Y todo lo que hagas fuera de la voluntad de Dios está muerto. Absolutamente muerto. Gracias a Dios que llegué a los pies de mi Señor. Cuando me casé, ya me di cuenta que esa mujer necesitaba de mí y sentí la presión, la responsabilidad de cuidarla a ella. Y cuando vino un hijo, vino el otro, entonces ahí yo busqué, digo, Katy, necesitamos buscar de Dios. Y fui yo solito a buscar que me hablaran de Cristo con un compañero de trabajo. Y así fue. Y de ahí en adelante no vuelvo atrás. Pero ¿a dónde quiero llegar? Hasta que Cristo no sea el Señor de tu vida está sobre la arena. Ni siquiera, acuérdense que el que está sobre la arena es aquel creyente que oye pero no hace. Yo estoy hablando de la voluntad de Dios, del señorío de Dios. Cristo es Señor de tu vida. Hay que hacerse esa pregunta para saber si efectivamente Cristo es el Señor de tu vida. Y lo vamos a definir aquí. Vamos a definirlo. Vamos a leer el texto base que está en Filipenses, que dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo, ¿en quién? En Cristo Jesús. El mismo sentir de Cristo lo puedes tener tú. ¿Qué hizo que Cristo hiciera lo que hiciera? ¿Qué hizo Cristo? El cual, siendo que en forma de Dios, era Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios. Él no quiso apegarse, aferrarse a su reino como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su poder, de su majestad, de su trono, tomando forma de ¿qué? De siervo. Él no se hizo rey terrenal,
Él no se convirtió en un ángel. Él se tomó forma ¿de qué? De siervo, hacia abajo. Y hecho semejante a los hombres. Siendo Dios, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló más hasta abajo. De Dios a hombre, siervo, y se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte y muerte de cruz. Es una vida hacia abajo. Y dice que por eso, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. A ver, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor con mayúscula. El Señor, el dueño de todo. Él baja, se humilla, dice para que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y qué hemos leído? Aquí yo no sé si se ve que Cristo se humilla. ¿Dónde nace? En un pesebre. Se humilla, dice que él no tenía dónde recostar la cabeza. Su vida fue una vida de servicio, de siervo. Y su humillación y su obediencia fue ¿hasta dónde? Hasta la muerte de cruz. Y la muerte de cruz, ¿por qué tenía que darse? Para que el Cordero de Dios muriera por nosotros, para perdonar nuestros pecados, adoptarnos como sus hijos y alcanzar el cielo. Es decir, que Él se humilló para después, dice que entonces Dios lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, lo más alto. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre más alto que el de Él. Él es el dueño de todo. Él es el creador, porque también Cristo, antes de encarnarse, Él fue partícipe de la creación de Dios. Entonces vamos a dividir este texto en tres partes. Primero, que se despojó de su deidad. Hermano, por favor, si Cristo nos da el ejemplo de despojarnos, Él se despojó de su majestad para hacerse hombre, para hacerse siervo, ¿qué somos nosotros para estar llevando soberbias, orgullos, sangre azul, sentirnos por encima de los demás? ¿Quién eres tú? Si Cristo nos dio el ejemplo, el sentir de Cristo es el mismo de nosotros. Despojémonos. Así como aquel, ¿sabe quién era? Zaqueo, que estaba arriba del árbol de sicómoro y bajó. Tenemos que aprender a bajarnos. Mira, hay algo que me gusta de mi Señor, ¿sabe qué es? Que aquí el único que es perfecto, ¿quién es? Él. Y gracias a que Él fue perfecto y que fue tentado en todo, pero sin pecado, Él me perdonó mis pecados. Y yo no soy perfecto, soy perdonado por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, aquí el ejemplo a seguir es que Él, siendo Dios, se despojó tomando forma de siervo. La iglesia es una reunión de iguales. No existe superioridad entre nosotros. Tenemos que aprender a despojarnos de todo orgullo carnal que traigamos del mundo. Y digo que Cristo, antes de encarnarse, antes de ser hombre, de hacerse hombre, Él fue partícipe de la creación. Dice Juan 1 al 3, que dice, en el principio era el Verbo, hablando del Señor, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una de las cosas que yo quiero siempre hacer la observación, ay hermano, qué bien nos sentimos en la naturaleza. No estamos en la naturaleza, porque eso no fue natural que salió así.
estábamos participando de la creación de Dios. Todo lo que existe fue hecho por Dios. Todo dice que sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Cristo es el creador. Por eso que cuando el Señor anduvo en esta tierra, podía decirle al viento, silencio, calla, enmudece. Tenía poder sobre las autoridades naturales o las fuerzas de los vientos. Él levantó a un muerto de 4 días, multiplicó los panes. ¿Por qué Él podía hacer todo eso? Porque Él es partícipe de la creación. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es intervenir en la creación de Dios y hacer algo sobrenatural. Dios tenía poder sobre su creación. Dice Colosenses 1:6, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién fue el que creó todo lo que existe? Dios. ¿Usted cree en el Big Bang? ¡Bum! ¡Bum! 5.000 millones de años. ¡Bum! Ahí se fue saliendo la tortuga y el mono se fue creando hasta que comenzó el hombre a hablar, a andar. ¿Cuánta gente cree efectivamente en la evolución? ¿Usted cree que la vida salió de la nada y que de la nada salió lo que hay? Dios creó todo. Y por eso que los jóvenes, en vez de estar metidos en las computadoras y esclavos del wifi, es necesario entrar a ver la creación. ¿Qué es un campamento? Ir al campo. Y yo me alegro que no había señales. ¿Sabe dónde estaban las señales del campamento? Al pie de la cruz. Increíble. Entonces, pero cuando tú estás en contacto con la creación, hay un entendimiento. Por eso que el campesino le es fácil entender la palabra del Señor, comprenderla, porque Dios habla a través de la creación. Y la pasamos dichosamente, ¿por qué? Porque estábamos en contacto con la creación, no con la naturaleza, con la creación de Dios. Entonces ese Señor que participó en todo lo creado, se hizo hombre. Pero ¿cómo se hizo hombre? Despojándose de su majestad. Se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, que para poder ser exaltado, tenemos que caminar como Cristo, como siervo. A veces como pastor. Hay una fila y de repente me traen un plato a mí. Digo, hermano, déjeme hacer la fila. Está bien, yo acepto la cortesía, la amabilidad. Pero en verdad, ¿qué dice Cristo? El que quiere ser primero, ¿qué debe ser? Siervo de todo, ¿sí o no? Entonces nadie quiere caminar por el camino de siervo. Todo el mundo quiere su condecoración. Una hermana que me quería hacer una silla que era pastor, pero siervo. Somos una reunión de iguales, de iguales. Entonces, Cristo dijo, ¿qué dijo nuestro Señor? Tengamos el mismo sentir de Cristo, el señorío de Cristo. ¿Qué dijo Él? Porque el Hijo del Hombre, en Marcos 10:4, que dice, el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido. No vino para servirse de la gente, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el modelo de Cristo. Servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ese sentir es el de nosotros, para nosotros también. En Marcos 10:42, ¿cómo es el mundo? El mundo, ¿cómo se destaca? El mundo, ¿cómo yo sé que alguien tiene un puesto de destacado en el mundo? Tienen la oficina más grande, tienen un buen carro que los acomoda, tienen escoltas, tienen. En el mundo, los gobernantes se enseñorean del mundo. Vamos a leerlo. Mas Jesús llamándole les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿qué pasa? Se enseñorean de ellas. ¿Eso es en Panamá? No, en el mundo.
En el mundo el que tiene poder lo ejerce y ejerce sobre ella potestad, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande en vosotros será vuestro servidor. ¿Cómo yo me hago sentir en la iglesia? Sirviendo. ¿Tú quieres ser primero en la iglesia? Bueno, ser servidor, ese es el camino. Porque Cristo es el nombre sobre todo nombre, y el camino de Cristo fue el camino de humillación. Y dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Eso es algo de la iglesia de Cristo o del mundo. En la iglesia nuestra. Así debe ser. Y cuando todo el mundo está viendo cómo servir, es una belleza, es una potencia, es una sinergia. Entonces, así como Cristo, ¿por qué Cristo es el Señor? Porque a Él le enseñó primero a ser siervo. Enseñó a despojarse de su poder para servir. Muy bien. En segundo, Él es el Señor porque fue obediente hasta la muerte de cruz. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Por qué él fue a la cruz? Porque así estaba determinado por el Padre. Cuando se acuerdan, cuando estaba orando antes de a la cruz, en el Getsemaní, él estaba, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y él dijo, tienes que tomarte esa copa. La copa del sufrimiento tienes que tomártela. Y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él es mi Señor. Él es un modelo de obediencia para nosotros. ¿Qué dijo Cristo? Aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. ¿Manso qué es? Obediente. Y hallaréis que descanso para vuestras almas. ¿Qué significa el señorío de Cristo? Aprender a obedecer al Señor. Ahí está el descanso para nuestras almas. Y allá cuando Pedro, en el libro de Hechos, dijo estas palabras, Pedro, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. ¿Qué significa Señor? Mira que en la King James no aparece Jehová, pero Jehová en hebreo significa Señor. Pero en King James dice Lord, 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 Lord. No, Lord is my shepherd, ¿no? O sea, siempre es Lord. Pero decir siempre, ¿qué es? ¿Qué es Señor? Señor es obedecer. Tú eres mi jefe. Es que Cristo me salvó, es verdad. Pero me salvó porque Él es Señor de la vida. Porque Dios le dio la autoridad de dar vida. La salvación es un acto, pero Él da la salvación porque Él es Señor. Él es Señor. Entonces, la obediencia es la respuesta. Si Cristo fue obediente hasta la muerte de cruz, ¿qué me toca a mí? Ser obediente. Ser obediente. Entonces, la última parte es que en el camino de la humillación del Señor, de ser siervo, de ser humillado en todos esos 3 años de ministerio que tuvo terrenal, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Lo exaltó hasta lo sumo. Y ahí donde dice, por lo cual Dios también le exaltó. Y todo humillado será exaltado. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria al Dios Padre. ¿Quién es mi jefe? ¿Quién es mi Señor? El dueño de todo. ¿Sabes cuál es el problema a veces de nosotros? Que primero no le obedecemos a Dios. Cuando Dios te da una orden, acátala.
Las órdenes no se discuten. ¿Qué dijo Cristo? El que me ama, guarda mis mandamientos. Muy bien. Bienvenido, hermano. Oye, tenía tiempo no verte, ¿ah? Qué bueno. Bien. El que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, la obediencia tiene que ver con el amor. Cuando Cristo es mi Señor. Hágase tu voluntad. Tú mostraste todo tu amor hacia mí, sacrificándote, dejando el trono de gloria, te hiciste hombre. Cuando estamos sufriendo, miremos los sufrimientos de Cristo. Yo siempre les digo, bueno, una hermana me llama y dice, pastor, esto que me ha pasado, algo grande. Mira a Cristo. Se humilla como siervo, pero es exaltado. Él es nuestro Señor y estaremos con Él finalmente. Entonces, nos ubicamos inmediatamente. Aprendemos. ¿Tú sabes cuál es el gran problema de nosotros? Que no viva yo, más viva Cristo en mí. O sea, ¿cuál es el asunto? Que los derechos personales de Ricardo mueran frente al Señor. Tú eres el motivo de mi amor, el propósito de todo. Tú eres el que ordena mi vida. Sé tú en mí, Señor. Yo no sé si estoy siendo claro, ¿sabes? Si hemos podido entender, aquel que sabe que el día que vive es por la gracia de Dios y por el poder de Dios, y somos lo que somos por la gracia de Dios, aprendemos a disfrutar de lo que es el señorío de Cristo. Bien, entonces, miren lo que dice Romanos 10:9, ustedes lo conocen, que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor. No dice el Salvador, dice el Señor. Él como Señor tiene el título para dar la salvación. El Señor. Él dio su vida por mí, a Él me debo, a Él le quiero servir. Y como dice el Padre Nuestro, que lo cantamos, hágase tu voluntad, Señor. Voluntad. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La salvación es un acto que lo da el Señor. Y quiero pues ir terminando, que si te sometes al Señor, es para obedecerle. Ay, hermano mío, cuando veo a algún hermano descarriado, que se va al mundo y regresa, golpeado, y me dice, ay, pastor, si usted supiera lo que yo viví. No me cuentes nada, por favor. No quiero escuchar las mordidas de lobo que te han dado. Lo que sí te puedo decir es que cada vez que nos apartamos de Cristo, apartamos de la cobertura del Señor. Porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la ¿qué? Sombra del Omnipotente. Estamos en la cobertura del Señor. Como la gallina que cuida sus polluelos. ¿Usted ha visto? Cuando a alguien nosotros le decimos gallina, que es cobarde, le decimos gallina. Pero la gallina es un animal fiero para proteger sus polluelos. Y estamos bajo las alas del Señor. Él es el Señor. Y Él, como queremos ser hijos, ¿qué? Obedientes a lo que Él dice. Entonces el Señor reprende cuando dice en Lucas 6, 46 al 48, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Si decimos que el Señor es el Señor, tenemos que hacer lo que Él ordena, ¿sí o no? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, o sea, que aquel que obedece al Señor con mayúscula, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la ¿qué? Roca. Si tú haces lo que el Señor ordena y lo que dice, tu casa está sobre la roca. La roca. No va a pasar nada. Todo está, porque van a venir inundaciones de ríos y vientos, pero no se va a caer la casa porque está sostenida en la obediencia al Señor.
¿Y cómo dice el Salmo 1? ¿Qué será? Aquel hombre que medita la palabra de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Sométete al Señor, hermano. Sométete al Señor. Él es nuestro Señor. Y dice que, y cuando vino la inundación y dio con ímpetu, y el río dio con ímpetu cuando atraqué a casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Va a pasar algo, hermano? No va a pasar nada. Venga COVID-2, venga lo que venga, venga inflación, recesión, depresión, en los hijos de Dios la casa no se va a caer, porque está sostenida sobre la roca. Y entonces, para no alargar más, quisiera terminar con un ejemplo de señorío. Cuando Pablo, cuando iba camino a Damasco, que estaba persiguiendo a los cristianos que estaban ocultos ¿qué pasó? Pablo salió una luz resplandeciente más que el mediodía y lo derribó. Y aquí hay dos preguntas que le hizo el apóstol al Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, ¿qué decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? A ver, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Podrás tú clavar un clavo con la cabeza? Y él, temblando y temoroso, vino la segunda pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está el señorío. Primero, Cristo es mi Señor. Segundo, ¿qué debo hacer para que seas mi Señor? ¿Se entiende? Entonces, y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo lo invito esta noche. Hermano, si usted no comprende bien que Jesús es el Señor y que lo amamos a Él cuando le obedecemos y que Él mismo nos dio el ejemplo de obediencia y sacrificio, no vas a crecer. La iglesia está llena de mucha gente que nunca madura, que no se consagran nunca. ¿Por qué? Porque quedan pasos atrás y no obedecen al Señor. El Señor les dice perdona y no perdona. El Señor les dice la cantidad de textos que dicen quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Les doy ejemplos y nos cuesta perdonar, nos cuesta aceptar su mando. Cristo no es tu Señor. El señorío de Cristo es cuando acatamos su santa voluntad. Por eso ustedes dirán, oye, ¿por qué al pastor le gusta tanto el plan? El canto del plan. Pero es que ahí se dice todo, ¿verdad? A mí no me interesa, Señor, saber mi plan, sino hacer tu voluntad. Y simplemente haciendo tu voluntad, tú haces el plan para mi vida, ¿sí o no? Entonces, hermanos, les pregunto hoy, ¿quién quiere depositar toda la confianza como el apóstol Pablo? Si ya Cristo es tu Señor, ponte en pie. Ponte en pie si ya Cristo es tu Señor. Bueno, todos tenemos. Y la segunda pregunta que le hace el apóstol a Cristo, ¿cuál fue? ¿Qué quieres que haga? ¿Sabemos qué tenemos que hacer? ¿Es misteriosa la voluntad de Dios o está clara? Bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas allí y vamos a decirle a Cristo, Señor,
Señor, queremos hacer tu santa voluntad, para que la casa esté sobre la roca, para ser un instrumento de amor en tus manos. Señor, haz morir lo terrenal en mí. Haz morir mi vanidad, mi ego, y seas tú el que gobierne mi vida, Señor. Válete de mí. Presento mi cuerpo como un sacrificio a tu servicio, Señor. A que mi vida fructifique, Padre mío, en tus manos. Que no me preocupe por mí, sino en hacer lo que tú dices y todo va a salir bien. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Padre, glorifícate en mis hermanos. Válete en estos últimos tiempos finales para que la luz de Cristo resplandezca en la vida de ellos. Oh, mi Señor, en verdad, no queremos vivir como el mundo, buscando la vanidad del mundo, sino haciendo tu santa voluntad. Porque el que hace tu voluntad permanece para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Adelante con la palabra de Dios, predicando a Jesús el Salvador. La iglesia del dorado te da el discipulado con paciencia y con amor. Perseverar en la oración y practicar la comunión. Gritemos todos a una voz que cumpliremos la misión. Adelante sin volver la vista atrás, predicando el evangelio en Panamá. La iglesia del Dorado con Cristo se ha trazado, alcanzando la humanidad. Adelante con las huestes de la fe y triunfantes con la fuerza del poder. La iglesia del Dorado de Cristo es el soldado y lo aclama como rey. Jesucristo es nuestro rey. Jesucristo es nuestro